Lucas 11, versículo 1 al versículo 13. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Cuando nos planteamos el tema de la oración aquí en estos domingos que hemos estado viendo la exposición, o cuando vosotros en casa os preguntéis acerca de ella, de vuestra práctica en la oración, no sé cómo podemos plantearlo o qué ideas pueden sugerirnos. Yo espero y supongo que no es sencillamente decir que es una demanda de las Escrituras. Si la palabra de Dios nos dice que oremos, pues entonces nosotros, como un ritual benigno y adecuado, bíblico, evangélico, pues oramos. Tendremos que pensar que, por lo menos con estas palabras y con todo aquello que nos enseña acerca de la oración, no lo veis desde esa perspectiva. Aun cuando sí es una parte de la vida cristiana y un deber cristiano, la oración no se hace por una necesidad o un ritual. Deberíamos de buscar otro tipo de actitud o de situación. Y creo que este pasaje, después de habernos dado el modelo de oración del Padre Nuestro, tanto aquí como las enseñanzas que hace nuestro Señor también en el Evangelio de Mateo, que lo toma en otra perspectiva, trae otras implicaciones. Este pasaje lo trae más adelante en el capítulo 7 de Mateo. Lo tendremos que mirar de otra forma. Y yo espero que aquí en esta tarde lo podamos ver. Lo primero que vemos aquí es que es un ejemplo, una ilustración o una enseñanza extraña. Nos trae algunas ideas que nos parecen al menos curiosas en lo que nos está diciendo, y yo no puedo pasarlo por alto. El hecho de que nuestro Señor Jesús compare a su Padre en los cielos como aquí, como un amigo injusto, inadecuado, que podía traerle como un padre malo. El hecho de que esté cómodamente en su casa, con sus niños ya en cama, y decir: yo ahora levantarme para darte pan. En otros lugares, como podéis ver más adelante, en el Evangelio, capítulo 18, creo recordar, nos compara a nuestro Padre como un juez injusto. Y podamos decir, ¿no podría haber buscado unos ejemplos más adecuados, más tiernos, más sensibles? Podríamos comparar
o contrastar mejor a nuestro Padre en los cielos con otros personajes. Bueno, la Escritura está llena de sorpresas cuando nos quiere llamar la atención acerca de nuestro Dios en los cielos. Por otra parte, nos viene este amigo y no viene diciendo soy pobre, tengo necesidad, tengo que pagar unas facturas enormes o realmente mis hijos están pasando hambre. No, lo que nos dice es, bueno, ha venido un amigo y no tengo pan para ofrecerle, quiero ser hospitalario pero no tengo para darle. Suponemos, por nuestra historia, como nos está poniendo, que sus hijos no tendrían pan para comer. Pero este hombre se anima a pedirle a su amigo pan para su invitado, para su amigo. Lo que nos dice aquí es que un amigo le va a otro amigo para pedirle por lo que van a venir. ¿Quién de vosotros, dice versículo 5, quién de vosotros que tenga un amigo, en este caso es la imagen con respecto a nuestro Dios, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes. ¿Para qué? ¿Para dar de alimento a mis hijos y a mi casa? No, porque tengo un amigo que ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante. Quizá lo que tendríamos que pensar es cuán importante es la hospitalidad. Esto no lo tenemos que tomar a la ligera. Es decir, este hombre va a hacer su petición porque quiere ser hospitalario y presentar pan. No sabemos cuán grandes eran los panes, porque está diciendo dame para 3 panes. Y podemos imaginar, si son los panes como nosotros imaginamos, es que su amigo tendría que comer mucho. Y al menos nos hace llamar la atención de las curiosidades en cómo quiere poner las imágenes delante de nosotros. Pedir para un amigo que viene a mi casa y pueda yo ofrecerle, y a un amigo que podríamos contrastarlo con un padre malo y que a la misma vez nos está diciendo, si vosotros siendo malos podéis hacer estas cosas buenas con vuestros hijos, ahí ya nos está dejando caer algo importante, que no somos buenos, sino que somos malos. Y que quizá ante nuestro carácter, situación espiritual, pues tendremos que darnos cuenta de nuestras necesidades, de nuestras debilidades, de nuestras contradicciones. Aun cuando podamos centrarnos, como lo vamos a hacer, en la oración, no podemos pasar por alto estas curiosidades que nos dan una imagen, una visión acerca de Dios o acerca de nosotros, que también deberíamos de considerar. Bueno, en primer lugar, cuando nosotros vamos a pensar acerca de la oración, tendremos que mirar no el poder, la capacidad de nuestras oraciones, de nuestra comunicación, de nuestra verborrea a la hora de traer nuestros asuntos delante de Dios, sino lo que aquí se nos está manifestando como una aplicación, nos dice Lucas, es el carácter y la actitud de Dios ante la oración. Es decir, cuando nosotros oramos, delante de quién venimos, hemos estado hablando que es el Padre que está en los cielos y que es santo, su voluntad y santidad, etcétera, su poder a la hora de responder, etcétera. Pero lo que nosotros tendríamos que considerar, en primer lugar, tú tienes que considerar cuando vayas a orar que vas a orar delante de un Padre que está dispuesto y que es generoso y que de ninguna manera se podría comparar igual a cualquier ser humano, ni siquiera aún a cualquier padre, por mucho que pueda amar a sus hijos. Es mucho mejor nuestro Padre que cualquier padre terrenal. La idea es esta. A ver, los que sois padres y los que sois madres, si vienen vuestros hijos, sabiendo que sois malos, nos ha dicho nuestro texto, sabiendo que sois malos, ¿no seríais capaces, creo, de darle un escorpión en lugar de darle un huevo, o de darle una serpiente en lugar de darle pescado? Si no sois capaces de hacer eso y actuaríais con ternura como padre, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? ¿Cómo puedes dudar en tu conflicto y en tus necesidades que delante de quien vas a venir a abrir tu corazón y tu boca con tus peticiones, con tu alabanza, con tus necesidades, no es un Dios que supera incluso a nuestros padres o a nosotros como padres? Él nos dice en el versículo último,
que hemos leído, que es nuestro Padre Celestial. Y no simplemente el Padre que está en los cielos, sino el Padre de todos los cielos. Él es el Señor. Tendríamos que pensar nuestras oraciones de esta forma. Cuando veas que hay un conflicto que te cuesta, que te tienes que levantar por las mañanas y acercarte a Dios, o que antes de acostarte, que estás lleno de sueño, quieres inclinarte delante de Dios, recuerda que no vas ante un juez, que no vas ante un policía, que no vas ante un vecino un poco malo, un poco injusto, que no vas incluso a tus propios padres, sino que vas a un Padre, y a un Padre tierno, y a un Padre paciente, misericordioso. Lo que nos invita esta oración modelo, y lo que tenemos aquí, nos invita a venir a Él. Es como pensar que Dios está allí y Dios está presente. Es decir, aun cuando estés en el más profundo de los túneles, aun cuando estés en lo más desasosegado de tu vida, o cuando estés en soledad de tu habitación, Dios está ahí. Y está presente, tiene el control de las cosas y está esperando que tú abras tus labios para alabanza, aun cuando sean 4 palabras, aun cuando sea la petición por panes para un invitado, aun cuando sea otras circunstancias, incluso para luchar contra tu propia inclinación de pecado, tienes que saber que Dios está ahí, que está presente y que está dispuesto a poder recibirte. Nos invita a venir a Él y nos dice, fíjate en el versículo 8, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y ¿qué? Y le dará todo lo que necesite. Esto es lo que nos está diciendo. Es como decir, ven y dime qué necesitas. Yo estoy aquí, estoy dispuesto. Abre tus labios, pídeme y yo, como dicen los salmos, voy a llenar tu boca. Esto es lo que tenemos delante de nosotros ante un Dios como este, que está dispuesto a escuchar nuestra voz, porque está dispuesto a responder a nuestras peticiones, porque Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Como nos va a decir más adelante en el capítulo 12, Él sabe todas las cosas antes de que tú se las pidas. Capítulo 12, versículo 30. Vuestro Padre sabe bien lo que tú necesitas. Así que seas un cristiano flaco en tu fe, seas un cristiano llorón en tus peticiones, seas un cristiano pesado, seas un cristiano injusto, tengas muchas cosas oscuras que solucionar, recuerda que por el mismo hecho de ser hijo de Dios tienes un Padre dispuesto. Y la oración debería de ser un placer en nosotros. Por naturaleza pecaminosa que tenemos, nos cuesta, pero deberíamos de saber que Él está ahí. Que no hay que golpear la puerta, que no hay que romper muros, que no hay que hacer sacrificios, que no son fórmulas mágicas de oración. Simplemente ven, abre tu boca y yo la llenaré. Lo segundo que nos enseña estas lecciones que nos trae Lucas en las palabras de nuestro Señor Jesucristo es que la oración requiere de nosotros perseverancia. Hay que llamar y hay que llamar de manera constante, no porque nuestro Dios sea duro de oído, no porque nuestro Dios sea indiferente ante nosotros, pero si algo nos marca esta oración y en otras ocasiones que ponemos, como hemos dicho en el capítulo 18, es que tienes que perseverar en la oración. No solamente de una ocasión para que cuando tú veas que hay algún asunto urgente que tengas que traer delante de Dios, decir, voy a pasar un par de horas pidiéndole al Señor que obre, que actúe, que tenga misericordia. Claro que lo puedes hacer, pero la perseverancia no es solamente hacerlo un día, en un momento y decir, bueno, ya he orado, ya me olvido del asunto. Creo que la Escritura nos enseña más que suficientemente a lo largo de toda la Escritura que tenemos que ir a Dios una y otra vez y pedirle que Él obre y que tenga misericordia. No te conformes con un día. Ve de manera constante. Haz que tu oración sea un hábito y que sea una repetición constante de tu gozo, de tu alegría, pero también de tus peticiones. Que vengas una y otra vez y que llames a la puerta, aun cuando, como nos dice, pueda parecer que es
un amigo que ya se ha ido a dormir y que hay que despertarle, o que sea un juez injusto, que no quiere hacer justicia. Nuestro Dios es Padre, es mucho más poderoso que eso, pero quiere que vengamos y quiere que le pidamos y que lo hagamos de manera constante y regular. En el domingo anterior, creo que fue, que hablábamos de que la Escritura, Pablo nos lo señala de esta manera: orar sin cesar. Y en otro lugar nos dice perseverar en la oración. O cuando nuestro Señor Jesús ve a sus discípulos en el monte, antes de llegar a la cruz, les pide y les dice: velad, velad en oración. La oración tiene que ser constante en nuestras vidas. No puedes llegar y decir, bueno, ya le he pedido por la conversión de mi hijo no creyente, ya no le pido más. No, sigue pidiendo a nuestro Dios. Sigue trayendo el asunto delante del Señor. No únicamente porque surge un momento concreto de falta de pan para tu hospitalidad, sino que te falta pan para tu hospitalidad todos los días. Y por tanto, todos los días deberías de venir delante del Señor y pedirle que actúe, que tenga misericordia, que te dé de todo lo que sea necesario. Crea en ti un hábito. Y que ese hábito sea individual. En el secreto de tu habitación. Haz que en cualquier momento y en cualquier circunstancia, pero en un momento concreto de tu cada día, puedes venir delante de Dios y decirle: aquí estoy, abro mi corazón, llénalo, respóndeme, ayúdame, guíame, etcétera. Pero si estás casado o tienes amigos en casa, haz lo que sea de manera regular con tu matrimonio, con tus hijos, con tus invitados. Que la oración sea corta o sea larga, sea algo que llena el espacio de tu hogar. Que creas un hábito, que puedas saber todo el mundo, que puedas saber que en tu casa siempre habrá un oído que escucha, siempre habrá unos alimentos que compartir y siempre habrá un rincón para orar. Que lo sepan, que sepa todo lo que hay a nuestro alrededor de la gente, que los creyentes evangélicos somos un pueblo que ora, que busca a su Dios de manera constante, perseverar en la oración. Y si esto lo aplicamos de manera individual y también como familia, cuanto más repetimos, como hemos dicho ya en otras ocasiones, como iglesia. La iglesia necesita, por supuesto, de una manera necesaria, urgente y perseverante, la oración de la misma forma que hacemos con la predicación de la palabra y la comunión. Necesitamos expresarnos juntos, necesitamos escuchar la voz de Dios juntos, pero necesitamos como iglesia orar de manera constante, perseverar en ella. Así que si vas a Dios y le pides algo y no responde nuestro Dios, no digas, bueno, yo ya lo he traído, que haga Dios lo que quiera. No, sigue orando, sigue pidiendo, sigue esperando para que el Señor actúe en su momento y en su forma, como vamos a ver más adelante. Así que lo primero que descubrimos es que tenemos un Dios que está atento, es un Padre generoso y dispuesto. Y lo segundo que hemos visto es que tenemos que perseverar en la oración. Fijaros en el versículo 8 de nuestro texto. Os digo que aunque no se levante a dárselos, esos panes que está pidiendo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. En el griego, algunos de los comentaristas dicen la palabra literal que deberíamos de poner aquí no es inoportunos, sino con desvergüenza. Sin vergüenza. Es decir, ser molestos. Imaginaros este hombre que le ha llegado por sorpresa, es el ejemplo que nos pone, por sorpresa su invitado y va a su despensa y dice, anda, pues no tengo pan, pero ¿qué voy a hacer? La tienda está cerrada, por lo tanto vamos a ayunar, vamos a esperar a que sea el día de mañana. O dice, es que no tengo nada, pero es que mi amigo ya estará durmiendo, porque las horas que son, yo sé que con los niños ya se ha ido pronto a la cama, son muy del norte de Europa, que se van muy pronto a dormir. No, lo que hace es, no importa que esté en la cama, no importa que sea tarde, voy a ir y le voy a pedir.
Así que este hombre dice, ya no le responde por ser amigo, sino que le responde porque es inoportuno. Nuestro Padre, ya lo hemos dicho, nuestro Padre es generoso y Él está dispuesto y escucha nuestra voz, está atento a nuestras necesidades, conoce bien nuestras necesidades, pero lo que nos está diciendo aquí es, sé inoportuno, no tengas vergüenza, que no te impida las cosas, ve con atrevimiento. Si nosotros miramos en el Antiguo Testamento nos vamos a encontrar con escenas que son muy fuertes. Por ejemplo, nos encontramos con Jacob y nos dice que Jacob lucha con Dios. No te dejaré si antes no me bendices. Es una terquedad, es un atrevimiento. No podemos llegar a entender cómo un hombre como este puede atreverse a decir estas cosas acerca de Dios. Pero ¿qué decimos acerca de Moisés? Donde Dios en cierto momento le dice, voy a quitar este pueblo del medio y te voy a dar otro pueblo. Y entonces Moisés, intercediendo por su pueblo, que es rebelde, que es pecador y es idólatra por lo que ha hecho, le dice, no, si no me bendices, si no vienes conmigo, bórrame, quítame del medio. ¿Cómo puede Moisés poder decir que sabe bien lo que siente y lo que ha experimentado y el mandato de Dios? ¿Cómo puede decir eso en su intervención de oración o intercediendo por su pueblo? ¿No deberíamos de aprender de estos ejemplos nosotros? Nosotros tendríamos que, de alguna manera, en nuestra práctica, en nuestro sentido de lo que es la oración, incomodar a Dios. Diciéndole a Dios, mira, tú has prometido esto, mira, lo que le dice tu palabra es que si yo te pido, tú me das, y por tanto yo te pido. Tú lo que dices en la palabra es que vas a responder al clamor de tu pueblo, por tanto yo clamo. Voy a buscar todo lo que sea necesario en mi vida, voy a cambiar todo lo que sea necesario, voy a acercarme más a ti todo lo que sea posible, pero tú tienes que responder porque lo dices en tu palabra. ¿Es esto un atrevimiento? Por supuesto que sí. ¿Es una ofensa a Dios? Por supuesto que no. Lo que tendremos que llegar y decir, hay que llamar de manera inoportuna a las puertas del cielo para que el Señor responda. Puedes tener tu momento habitual de cada día de oración, si tienes la costumbre de hacerlo en la mañana, si hacerlo en la siesta, si hacerlo en la noche, en el silencio, en la tranquilidad de tu habitación. Cada uno tiene su momento. Pero hay circunstancias en las cuales tenemos que romper todos nuestros hábitos, apagar nuestras televisiones, apartarnos del mundanal ruido y buscar la presencia del Señor con constancia y perseverancia y con molestia. Quizá esto tuviera que venir en tiempos de avivamiento, de un despertar, cuando el Espíritu realmente está en nuestras vidas y nos mueve a la oración y entonces Dios rompe los cielos y trae su lluvia de bendiciones sobre nosotros. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a golpear las puertas del cielo como nos enseña Habacuc y otros lugares de las Escrituras hasta que el Señor quiera bendecir de una manera especial? ¿Seremos cansinos? ¿Seremos inoportunos? ¿Seremos sinvergüenzas? Por supuesto que sí. Vamos a ir delante del Señor y pedirle, rogarle, suplicarle que tenga misericordia de nosotros. ¿Quién de nosotros no se ha sentido molesto cuando a alguien que está en la calle y nos está pidiendo, algún indigente y que parece que nos molesta y que te pide y por vergüenza le das? ¿No es esto lo que nos está diciendo nuestro Dios? ¿No somos nosotros los indigentes? ¿No estamos nosotros en necesidad? ¿Pero no tenemos un Dios que está dispuesto, que tiene la abundancia para darnos? ¿No ha dicho Él cosas y ha prometido cosas en las Escrituras? Ven a Él y pídele con esta perseverancia y con esta terquedad al Señor. Lo cuarto que yo quisiera decir, mirando el versículo 10, dice, porque todo aquel que pide, recibe, y al que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Fijaros bien, todo aquel. Y todo aquel, esta expresión que nos trae, implica a cualquiera, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Es una bendición abierta a cualquiera de los que estamos aquí. En primer lugar, a los creyentes.
pero creo que de alguna forma implica también a los no creyentes. Los que podemos considerar de una manera seria y bíblica que Dios es nuestro Padre y que al venir a nuestro Padre nosotros le pedimos y que Dios, que es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, Él va a responder. Pero ¿por qué no todos? ¿Por qué no todos podemos venir delante de este Dios que es misericordioso y paciente y pedirle? Cualquiera que venga, sabemos que es un corazón sincero, que ha sido tocado por el Espíritu, que ha sido quebrantado por la obra del Señor Jesucristo. Sabemos que hay cosas que tienen que ocurrir, por supuesto, pero todo el que quiera, cuando nuestro Señor Jesús dice, venid a mí, todo el que tenga necesidad, no importa dónde sea, donde estéis, no importa vuestro pecado, venid a mí y yo os recibiré. La puerta está abierta para todo aquel que quiera venir y no se le va a cerrar a nadie. Pues ¿por qué no lo podemos aplicar en la oración? ¿Por qué no podemos decirle a la gente, ven a Dios, suplícale, busca su misericordia? Nuestro Dios no es un Dios sordo y Él va a actuar. Por supuesto que tiene una relación y un compromiso con su pueblo, con sus hijos. Por supuesto que sí. Pero todo aquel que quiera puede venir a tocar las puertas del cielo porque se lo van a abrir. Y puede pedir las necesidades que tienen, que si son justas y adecuadas, Dios se les va a dar, porque es nuestro Dios, y es misericordioso, y es paciente, y es justo. La manera en que lo está poniendo el versículo, con esa repetición constante, pedid, dice, y se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y si no os ha quedado claro, entonces vuelve a repetir, porque todo aquel dice que pide, se le va a dar, y todo aquel que busca va a encontrar, va a hallar, y todo aquel que llama se le va a abrir. El énfasis de estas 6 veces que nos lo está diciendo es, ten la convicción, no estás orando al aire, no estás hablando a algo que está en la distancia y que tienes que levantar la voz o que tienes que buscar el túnel donde tus palabras puedan llegar a la presencia de Dios, que no es así. Lo que está diciendo es, en el momento mismo que pidas y de verdad pides de la manera adecuada, se te va a dar. Que si estás buscando lo que realmente necesitas y sabes que solamente lo podrás encontrar en nuestro Dios, lo vas a hallar. Que la puerta, por muy dura que sea, por muy grande que te parezca o muy cerrada que esté, si llamas con fe y llamas de corazón, se va a abrir. Esta es la convicción que nos quiere decir. Por eso lo repite nuestro Señor Jesucristo, lo repite el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Ora, busca, llama, pide, porque se te va a responder. Es el énfasis poderoso que tenemos en esta palabra delante de nosotros. Así que tenemos un Dios que es Padre, que está dispuesto y nos dice que su carácter es tierno y cercano, que podemos perseverar o deberíamos de perseverar en nuestra oración, que debemos de ser inoportunos, que la puerta o la oración está dispuesta a todo aquel que pida, de cualquiera de los que estamos aquí en este lugar o que pueda estar escuchando este mensaje. Y en quinto lugar, esto que estamos escuchando, que estamos leyendo, es una promesa que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Pudiéramos considerar con la misma seriedad si lo estuviera diciendo el apóstol Pablo o lo estuviera diciendo Lucas en el libro de Hechos, como nos dice que la iglesia perseveraba en la oración y que cuando oraban porque Pedro estaba en prisión, Pedro fue libertado. Por supuesto que podemos considerar todo lo que habla de la oración en otros lugares en las Escrituras, pero aquí lo que tenéis delante de vosotros es una promesa que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo que está diciendo, cuando oréis, oraréis de esta manera. Y además tenéis que tener esta actitud de perseverancia y de conocimiento acerca del Padre y demás. Pero entonces nos asaltan las dudas. Y cada uno de nosotros seguramente ha tenido la experiencia de esta forma. Ya, el Señor Jesús nos dice, el Señor Jesús no miente, el Señor Jesús habla con claridad, lo tenemos muy patente en estas palabras, pero yo pido y no se me da.
¿Cuántas veces yo he orado de esta manera o de esta otra por las circunstancias para mí, para mi familia, para mis conocidos, para la conversión de la gente y aparentemente no hay ninguna respuesta? El Señor nos dice, pide, se te va a abrir, o se te va a responder, se te va a dar, lo vas a hallar, lo vas a encontrar. Pero yo es que he orado y oro de manera regular y no encuentro la respuesta. No recibo respuesta, no se me abren las puertas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, tendremos que tener algunas cosas en consideración que nuestro Señor Jesús no trata aquí, pero que trata en las Escrituras y que tenemos que tener siempre presentes. Dios no obrará en ningún momento en contra de su carácter y de su obra. Imaginaros que este hombre puede venir ante su amigo que está durmiendo para pedirle, mira, el que ha venido es un mal amigo y lo que te voy a pedir es que le engañes y que le hagas que algo parecido a un huevo en realidad sea un escorpión y le pique la lengua y se muera. Si vosotros hacéis esa petición delante de Dios, ¿crees que Dios te va a responder? Que el amigo va a decir, vale, te voy a despertar para darte el veneno para matar a tu enemigo. Por supuesto que no. Lo que tendríamos que pensar es que cuando nosotros vamos a llamar a las puertas del cielo y vamos a buscar la respuesta de parte de Dios, vamos a pedir algo que vaya a favor o que esté del lado del carácter de nuestro Dios. No puedes pedirle algo que vaya en contra de Él. No le puedes pedir al juez que actúe de manera injusta. Tenemos que tener eso en cuenta. Entonces, tendríamos que pensar que posiblemente, no siempre, pero posible, que algunas de nuestras oraciones sean inconvenientes porque van en contra del carácter y de la voluntad de Dios. Tendríamos que pensar que quizá, posiblemente, no recibimos respuesta porque Dios nos quiere evitar un mal mayor. Y decimos, no lo entendemos, no lo comprendemos, pero es que Dios, nuestro Padre Celestial, Él conoce las cosas. Entonces, claro que podemos venir y pedirle cualquier cosa, pero pedirle cualquier cosa que vaya al lado de su carácter y no en contra de su carácter. No va a darte nada de lo que pidas que sea dañino incluso para ti mismo o en contra de tu propia alma. No se ocurriría a ninguno de vosotros decirle a Dios, ayúdame a pecar, pero que nadie me descubra. Yo quiero vivir mi vida, pero que nadie me moleste. Quiero ser egoísta, pero que la gente no se entere. Pero es que a veces actuamos de esta manera. En muchas ocasiones venimos delante de Dios diciendo somos pecadores, pero no queremos que se descubra nuestro pecado y lo disimulamos. Dame sabiduría para esconder el pecado que acabo de cometer, mi egoísmo, mi envidia, mi pereza, mi dejadez espiritual, etcétera. ¿Cuántas veces nosotros estamos pidiéndole a Dios de forma egoísta y estamos pidiéndole una ambición, pero es una ambición carnal que tiene que ver con nosotros y no tiene que ver con nuestro espíritu? Claro, tú no sabes lo que estás pidiendo y estás orando de manera equivocada, pero Dios sí lo sabe. Es un padre que conoce a sus hijos. Puedes estar todo el tiempo diciéndole a tu Dios, dame ese dulce, dame ese helado, dame esa chuchería, y el Padre que sabe que tanta chuchería, tanto dulce, te va a hacer daño, y de pronto dice el Padre, no te voy a dar, no te voy a responder. ¿Cuántos de nosotros estamos pidiéndole a Dios cosas que en realidad van a hacer daño a nuestra alma, y que Dios dice, no te puedo dar lo que me estás pidiendo? Tendremos que entonces considerar que este pedir y se te dará, o llamar y se te va a abrir, o de buscar y vas a encontrar, está limitado a la justicia, a la santidad, la gloria y majestad de Dios y a las necesidades de tu alma en primer lugar. Pero no solamente eso, que es un Dios justo y un Dios conocedor, sino que además nos dice las Escrituras que nosotros cuando oremos tenemos que orar con fe. Y como nos avisa también Santiago en su carta, sin egoísmos. Pedís y no recibís porque pedís mal para vuestras propias ambiciones. Entonces, hay oraciones que están mal, que no están fundamentadas en la fe.
sino que son llevadas por otras cosas y sentimientos en nuestro corazón. Lo que tendremos que analizar cuando vemos que no hay respuesta instantánea o esperada de parte de nuestro Dios, a ver si es que nuestra oración es inadecuada, es injusta, está desequilibrada, o estamos pidiendo por razones o situaciones equivocadas. Al final, con respecto a la oración, tenemos que descansar en nuestro Dios, que es justo y que a la vez es misericordioso. Descansa en su justo juicio. No podemos entender qué es lo que hay más adelante. Quizás nuestro camino sea lleno de luz y de bendiciones, y quizás sea un camino de oscuridad y de contratiempos y de dificultades. Lo que tendrás que hacer ante todo lo que tienes por delante y que no sabes lo que es, a lo cual llamas y le pides a Dios que tenga misericordia, que te ayude o que te provea, deja que Dios decida cómo va a actuar y cómo va a obrar. Cuando se ha cometido un delito que nos ha afectado y vamos a la policía y vamos al juez y pedimos por justicia, cuando pedimos por justicia le estamos diciendo al juez que actúe con justo juicio. No le pedimos al juez, haz lo que yo te digo que hagas. No, el juez tiene sus códigos, tiene sus leyes y nosotros nos tendremos que someter incluso a los jueces injustos que nos rodean. Cuando nosotros vamos a Dios y le pedimos, dame esto que yo te pido, no seas un niño caprichoso que quiere alimentar su estómago con dulces pasajeros aun cuando luego le dé dolores de barriga. Lo que tienes que pedirle delante de Dios, Señor, necesito que tú me des más de ti, más de tus bendiciones, que provea las necesidades, mira mi situación, si es tu voluntad, ayúdame a salir de esta circunstancia. Y entonces, cuando pidas, se te dará. Cuando busques, hallarás. Cuando llames, se te abrirá. Pero en último lugar, y para sorpresa de todos nosotros, a diferencia de lo que hace el Evangelio de Lucas, fijaros lo que dice el versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, como somos y lo sabemos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, por supuesto, porque los amamos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el qué? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. Puede haber dicho las necesidades, la abundancia, etcétera, pero aquí Lucas une, quizá lo que sea en otros contextos y circunstancias, esta respuesta de parte de Dios. Pide y se te dará el Espíritu Santo. Dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Un momento, me diréis alguno de vosotros, Luis, yo soy creyente y la palabra de Dios me dice que el Espíritu Santo ya está en mi corazón. El Espíritu ya está morando en mí. No necesito pedir por el Espíritu Santo porque ya lo tengo. Tendrán que ser los no creyentes los que pidan el Espíritu Santo. Pues no es así exactamente. Es verdad que tenemos el Espíritu Santo que está en nosotros. Pero no estamos pidiendo, aquí Lucas no está hablando de la morada del Espíritu. Ya lo tienes, ya es tuyo, es parte de ti. Es inseparable. Pero ¿no es verdad, hermano, que en muchas ocasiones puedes perder la sensibilidad de la presencia del Espíritu en tu vida? Que por las circunstancias que tú estás pasando y por la actitud que puedas tener en tu corazón, ¿no sientes la presencia del Espíritu? ¿Te has enfriado de tal forma que, como dice Pablo en Tesalonicenses, puedes haber apagado el Espíritu? Que quizá estás embriagado con las cosas de este mundo y lo que necesitas es ser lleno del Espíritu Santo. Quizá lo que está diciendo es que lo que necesitamos pedir de una manera prioritaria a nosotros los creyentes no es tanto que el Espíritu venga a nosotros, puesto que ya está cumplido en los creyentes, sino que nos haga ser conscientes de la presencia del Espíritu y nos ayude a poder caminar a la luz del Espíritu, que no resistamos al Espíritu en ninguna manera, que podamos buscar ser llenos para poder prosperar en las cosas espirituales de nuestra vida. Pedirle, como nos dice Pablo a los Efesios,
pedirle y buscar ser llenos del Espíritu. ¿Y por qué esto? Bueno, porque quizá tú puedas pensar en tu vida, lo que necesitas es abundancia en la despensa. O quizá puedas pensar, bueno, yo lo que necesito en este momento es salud para mi cuerpo. O quizá puedas estar pensando de manera justa y adecuada, puedes pensar tú que lo que necesitas es un mejor trabajo, o lo que necesitas es una mejor vivienda, o lo que necesitas es una mejor compañía, y quizá todas estas cosas son buenas, por supuesto que sí, pero ¿no crees que la presencia del Espíritu y ser lleno del Espíritu sería mucho más positivo, más grande que todos los dones y todos los regalos que pudiéramos tener? Que quizá pudiéramos tener escasez de salud, pero si tenemos el Espíritu, nos podremos levantar cada día con nuevas fuerzas renovadas, como si fuéramos águilas que pudiéramos volar. Y que si quizá pudiéramos levantarnos con mucha falta, escasez en nuestra despensa, pudiéramos pensar que hay inmenso contentamiento con el Señor o con el Espíritu a nuestro lado. Y quizá pudieras pensar de que aun cuando te encuentres en soledad y con falta de amistades, teniendo el Espíritu a tu lado, tendrás las mejores de las compañías. Esto es lo que nos está diciendo. Así que, claro que sí, sigue pidiendo por tu familia, sigue pidiendo por trabajo, sigue pidiendo por salud, sigue pidiendo por aquellas cosas que te hacen falta, ven al Señor para oración, alabanza, gozo, etcétera. Pero pide que el Espíritu Santo sea parte de tu vida. Que Él te acompañe, que Él te ilumine, que Él te guíe, que Él te fortalezca, que Él te sostenga en medio de las dificultades. Ser guiados, ser protegidos por el Espíritu. De tal forma que aun cuando todo esto no esté en tu vida, pudiéramos orar como hace el rey David y que tenemos en el Salmo 51. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Porque si una cosa es terrible para los creyentes, quizá uno de los mayores daños que pudiéramos tener en nuestra vida espiritual y nuestra relación con el Señor es no sentir la presencia del Espíritu con nosotros. Entonces, claro, tenemos un modelo que nos invita a que hagamos la oración como algo importante, esencial, fundamental en nuestras vidas. Nos da la fórmula para que podamos guiarnos en oraciones poderosas. Nos recuerda a un Dios que es Padre, que está cercano, que está presente, está dispuesto. Nos quita de nosotros todo egoísmo, toda pasividad. Al contrario, nos dice que seamos perseverantes y constantes, tercos en la oración. Pero pidamos por el Espíritu. Porque incluso tenemos la certeza de que aun cuando no sepamos orar, el Espíritu nos ayudará y orará incluso o actuará e intercederá por nosotros con gemidos indecibles. Tenemos el Espíritu a nuestro lado. Ríndete a la obra del Espíritu. Que el Señor llene tu vida y te ayude a orar más y a orar mejor. Amén.